pero bueno, vamos a tener que avanzar nomás. Así que este ejercicio quiero que hagamos la función. Sí. ¿Me están escuchando, no? Sí, pero acá se escucha. Bueno, entonces, esta función f de x igual a x en este intervalo. Perdón, gracias por decirme. Listo. Sí, esta función f de x igual a x en este intervalo. En 0, 2pi. Supongamos que acá es 2pi y es la lineal. Entonces quiero la serie de Fourier de esta función en ese periodo, 2pi. O sea, el periodo es 2pi. Recuerden que es esto. Acá más o menos. ¿Sí? O sea, si la hago así, no es ni par ni impar. Pero me piden calcular la serie. Entonces lo primero que tengo que hacer es calcular la frecuencia angular, que es 2pi sobre el periodo. Dijimos que el periodo es 2t. Perdón, 2pi. Este es el periodo. Entonces es la frecuencia 2pi sobre el periodo, que es 2pi, igual a 1. Omega vale 1, la frecuencia angular. Y tenemos que calcular, recuerden, los 3 coeficientes de la serie de Fourier. Recuerden que una serie de Fourier era f de x igual a un medio de a sub 0 más la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito del coeficiente a sub n por el coseno de n omega x, en este caso, la variable es x, más b sub n por el seno de n omega x, ¿sí? Esta es la serie. Entonces, tenemos que calcular un medio de a sub 0, que es el primer coeficiente, tenemos que calcular a sub n y b sub n, porque esta serie no es par ni impar. Si sería una serie par, recuerden, si sería par tendría que calcular un medio de a sub 0 y el coeficiente de a sub n. Tendría una serie de cosenos. Y si f fuera impar, tendría que calcular b sub n. Y tendría una serie de senos, ¿sí? Entonces, empecemos calculando un medio de a sub 0. Esto es igual a 1 sobre el periodo, que es 2pi, por la integral a lo largo del periodo. En este caso el periodo es 0 y 2pi, que vale x, diferencial de x. 1 sobre 2pi por x al cuadrado sobre 2, entre 0 y 2pi. Y esto es igual a, se me va a simplificar por 4 por pi al cuadrado sobre 2, ¿sí? Y me queda pi. Es decir, que el coeficiente, un medio de a sub 0 es pi. Vamos al otro coeficiente, a sub n. Es igual a ¿qué? A 2 sobre el periodo. El periodo es 2pi. Por la integral a lo largo del periodo, es decir, entre 0 y 2pi en este caso, de x coseno de n omega x. Pero acá omega vale 1, entonces es coseno de n x, diferencial de x. Es 1 sobre pi, se me simplifica acá,
Y esta integral, la primitiva de x coseno de nx, si buscan en la tabla de integrales, me va a dar, perdón, me da coseno de nx sobre n al cuadrado, más x por el seno de nx sobre n, entre 0 y 2pi. Vamos a entrar. ¿Sí? Entre 0 y 2pi. ¿Qué me queda? Me va a quedar 1 sobre pi por el coseno de 2n pi sobre n al cuadrado, más 2pi, que es x, por el seno de 2n pi sobre n. Y en 0 me queda el coseno de 0, que es 1 sobre n al cuadrado. ¿Sí? Ahora, el seno de 2n pi, ¿cuánto vale? Por ejemplo, si n vale 1, tendría el seno de 2pi. N vale 2, sería 4pi, el seno de 4pi. El seno de 6pi, el seno de 7, 6, 3, 4 por 2, 8, o sea, todos los pares, pero 8, 10pi, 12pi, etcétera. ¿Cuánto vale? Chicos, el seno de 2n pi, que en este caso 2n va a ser siempre par. 0. Bien, vale 0, siempre vale 0, ¿no? Para todo n. O sea, me refiero a que el seno de n pi es 0 para todo n. El seno de 2n pi va a ser 0 también para todo n. Bueno, esto vale 0. ¿Y qué me queda? Que a sub n va a ser 1 sobre pi por el coseno de 2n pi sobre n al cuadrado menos 1 sobre n al cuadrado. ¿Sí? Y el coseno de 2n pi, también para los pares, ¿no? Porque va a ser n vale 1, tengo 2, n vale 2, voy a tener 4, 2n, me va a dar siempre par. El coseno de 2pi, de 4pi, de 6pi, de 8pi, ¿cuánto da? 1. 1, bien. Positivo. Bueno, ya empezamos. Entonces, esto va a ser igual a que a 1 sobre pi, el coseno de 2n pi, el 2n siempre me va a dar un par, y los cosenos de los de 2pi, de 4pi, etcétera, vale 1. Entonces, 1 sobre n al cuadrado menos 1 sobre n al cuadrado. Y esto es igual a 0. O sea que no tengo el coeficiente a sub n, no tengo el término del coseno. Ahora calculemos el b sub n, el término del seno. Es igual a, lo mismo sería 2 sobre 2pi, o sea, 2 sobre el periodo, que es 2pi, me queda 1 sobre pi, por la integral entre 0 y 2pi,
que es el periodo de x por el seno de nx, porque omega vale 1, entonces es x. Esta integral me da 1 sobre pi. La primitiva de x seno de nx es seno de nx sobre n al cuadrado menos x coseno de nx sobre n, entre 0 y 2pi. Y esto me va a dar, reemplazando, 1 sobre pi por el seno de 2npi sobre n al cuadrado menos 2pi por el coseno de 2npi sobre n, menos el seno de 0 es 0. Y ahí coseno de 0 es 1, pero está multiplicado por x, que vale 0, es 0. Y acá termino. El seno de 2npi, ¿cuánto valía? 0. Esto vale 0 para todo n, y entonces me queda que es 1 sobre pi por menos 2pi por el coseno de 2npi sobre n. ¿Sí? ¿Y esto es igual a qué? Ahí puedo simplificar, ¿no? Los pi, me queda el menos, y el coseno de 2npi, ¿a qué era igual? A 1. A 1, por lo tanto me va a quedar, simplificando, ¿no? Esto se me va, y me va a quedar menos 2, ¿no es cierto? 2 sobre n. Y esto es para todo n. Entonces, mi serie de Fourier, ya calculamos el término medio de A sub 0, ¿no? Que era pi. Un medio de A sub 0 es pi. El término A sub n me dio 0 y me queda el término B sub n, que es menos la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 2 sobre n por el seno de nx. ¿Sí? Y esta es la serie de Fourier de la función f de x de periodo 2pi y que no es ni par ni impar. ¿Sí? Eso sería completo. Bueno, el término de sub n me daba 0, pero me queda este término. ¿Está, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Cuando uno les pide, por ejemplo, por ejemplo, le dice que dé un número, no sé, 3, que le demos valores a la función, ¿no? Recuerden que es pi menos, por ejemplo, para n igual a 1, que voy a tener 2 por el seno de x, menos para n igual a 2, que tengo 2 sobre 2, me queda 1, me va a quedar el seno de 2x, más para n igual, perdón, menos, menos para n igual a 1, 2, 3, me va a quedar menos 2 tercios por el seno de 3x, ¿sí? Eso es darle valores u obtener un número de, de términos de la serie, ¿no? Ay, no se me va. Bueno, no es poner
porque algunos hacen así, uno les pide, por ejemplo, en el parcial, obtener los 5 primeros términos de la serie, y es así ponerla en suma, o sea, cortar con el quinto. No es poner n igual a 1 y obtengo tal cosa, n igual a 2, no, no, la serie, dándole valores a n y obtengo la fórmula, ¿sí? Para que quede claro. Ahora, vamos a hacer la misma serie, la misma función a x entre 0 y pi, ¿sí? Esto es 2pi. La misma función, pero ahora hagamos una prolongación par. Recuerden que las funciones pares son simétricas con respecto al eje vertical. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Si de acá tengo 2pi, acá voy a tener menos 2pi, y me va a quedar esto, ¿sí? Y si lo reproduzco, ese periodo, me queda esto. Y lo mismo para el otro lado, ¿sí? Sería el diente de cierre. Y este es mi periodo de la función f de x igual a x en 0, 2pi, pero con prolongación par. El periodo es de 4pi. 2pi más 2pi, 4pi. Por lo tanto, la frecuencia angular es 2pi sobre 4pi, que es igual a un medio, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, ahora es una función par. Entonces, yo no voy a obtener el término, el coeficiente b sub n. Tengo que calcular únicamente el coeficiente a sub n y un medio de a sub 0, nada más. Porque el término b sub n se me va a hacer 0. Entonces, calculemos para esta serie par un medio de a sub 0. Que dijimos que era 2 sobre el periodo, que en este caso es 4pi, por la integral entre 0 y 2pi, que es el semiperiodo, en este caso, de x diferencial de x. Y esto es igual a 1 sobre 2pi por x al cuadrado entre 0 y 2pi. Y esto me da 1 sobre 2pi de 4pi al cuadrado sobre 2. Me da pi, ¿sí? Un medio de a sub 0 es igual a pi. Vamos al coeficiente a sub n, que es el que voy a poder calcular por ser la función par. Como calculamos, como es par, calculamos en un semiperiodo, entonces lo que nos queda es 4 veces, no 2, 4 veces sobre el periodo, que es 4pi, entre 0 y 2pi. ¿Sí? Entre 0 y 2pi de la función, ¿sí? Profe, disculpe, ¿por qué puso 4 y no 2? Porque como es par, calculamos en un semiperiodo. Acordate que para las funciones pares, las integrales son 2 veces, y usamos el semiperiodo. Porque acordate que esta función tiene un periodo de 4pi, ¿sí? Es la propiedad de las funciones pares, la integral aquí es igual. No digo, en A sub n no es 2 sobre t. No, pero ahora estamos calculando, 2 sobre t es para la función en todo su cuando no es par ni impar. Y ahora como es par, la tenés que multiplicar por 2 a la integral. Ah, perfecto, gracias. ¿Sí? Bueno, esta tarde sin falta le subo las fórmulas para que las tengan. La tabla de fórmulas. Pero, claro, o sea, el anterior lo que hicimos fue que no era par ni impar. O sea, yo calculo en todo el periodo.
¿sí? Estoy calculando, por eso la fórmula es 2 sobre el periodo, que es 2pi, pero estoy calculando, pero el periodo es de 0 a 2pi. Este no es semiperiodo, porque estoy calculando esto, ¿ves? Yo tomé el periodo de 0 a 2pi. Entonces, es esto, un diente de sierra, digamos. Ahora lo que estoy haciendo, le hice una prolongación. Ya el periodo no es 2pi. El periodo, como le hice una prolongación par, y para que sea par tiene que ser simétrica con el eje vertical, prolongué para allá, la hice par, entonces ahora mi periodo es 4pi. Y como es par, las integrales las voy a calcular de 0 a 2pi. Porque sé que tiene el mismo valor acá, entonces es 2 veces. Por eso es 4. ¿Sí? ¿Está? Chicos, los que tenían la misma duda. Sí, profe. Sí. Bueno, después van a tener la fórmula a mano, así que, pero es por eso. Multiplicamos por 2 porque, bueno, lo que pasa, recuerden, acá el periodo es 4pi, entonces si mi periodo es 2pi. Bueno, entonces me queda el x por el coseno de n. Recuerden que omega era un medio porque era 2pi sobre 4pi, un medio de x, diferencial de x. O, bueno, directamente lo podemos, para que quede mejor, de nx sobre 2 diferencial de x. Y esto es 1 sobre pi por esa integral, busco en tablas, x coseno de nx sobre 2 diferencial de x, me va a quedar el coseno de nx sobre 2 sobre n al cuadrado sobre 4. Y más x por el seno de n me queda mejor, me queda x por el seno de n sobre 2 de x sobre n sobre 2. ¿Sí? Y entre 0 y 2pi, que es el semiperiodo. ¿Esto qué me va a quedar? Me queda 1 sobre pi por, en 2pi, ¿cuánto me queda? Me queda el coseno de npi, ¿sí? Sobre n al cuadrado sobre 4. Más 2pi por el seno, x vale 2pi, me va a quedar el seno de npi sobre n sobre 2. Y menos en 0. Esta, la del x seno, se me hace 0, me queda únicamente la del coseno, que el coseno de 0 es 1, o sea que me va a quedar menos 1 sobre n al cuadrado sobre 4, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda? ¿Qué me va a quedar? 1 sobre pi por el coseno de npi, ¿a qué es igual? Cuando el coseno de pi es menos 1, ¿no es cierto? El coseno de 2pi es 1, el coseno de 3pi es menos 1, ¿qué me queda? Menos 1 a la n. Bien, ¿sí? Porque alterna, tengo menos 1, 1, menos 1, 1. Cuando n valga 1, va a ser menos 1 a la 1, me queda menos 1, ¿sí? Menos 1 al cuadrado, 1 positivo, sobre, y acá el 4 lo subo arriba, ¿sí? Sobre n al cuadrado, más
Y el seno de n pi, ¿cuánto vale? Cero. 0, bien. Seno de, recuerden, seno de n, porque es seno de pi, 2pi, 3pi, 4pi. Siempre vale 0 para todo n. ¿Sí? Y me queda este menos, más. Menos 4 veces sobre n al cuadrado. Le saco el 4, factor, sobre pi, y me va a quedar menos 1 a la n sobre n al cuadrado, menos 4, perdón, menos 1, sobre n al cuadrado. Nosotros teníamos que era menos 1, 1, menos 1, se repite, ¿no? Entonces, para n par, ¿qué me va a quedar? Cuando n es par, menos 1 a la n, ¿cuánto me da? Menos 1 1. al cuadrado, 1. Menos 1 al cuadrado es 1. Menos 1 a la cuarta, ¿sí? A todos los pares me da 1. Y entonces me queda 1 sobre n al cuadrado menos 1 sobre n al cuadrado, 0, ¿no? Para n par. Ahora, para n impar, o sea, menos 1 a la primera, menos 1 al cubo, menos 1 a la quinta, me da negativo, ¿no es cierto? Menos 1. Entonces, menos 1 sobre n al cuadrado menos 1 sobre n al cuadrado es menos 2, ¿no es cierto? Menos 2 sobre n al cuadrado. Multiplicado por el 4 va a ser menos 8 sobre pi por n al cuadrado. Pero para los n impares. ¿Sí? ¿Está? Sí, profe. Entonces, ese era el término a sub n. Entonces ya tengo mi función de cosenos de esta función par va a ser igual a ¿qué? A un medio de a sub 0 que era pi, menos. En este caso yo tengo la sumatoria, puedo poner así, acá, para n igual a 1, y pongo acá impares, aclaro, y pongo 8, lo puedo sacar si quieren acá al 8pi, esperen, lo voy a hacer bien. Es menos 8 sobre pi, sumatoria de n igual a 1, y aclaro ahí, para los impares, hasta infinito de 1 sobre n al cuadrado, ¿sí? Por el coseno de n sobre 2, perdón, de n sobre 2 de x, ¿sí? Me queda así. Aclaro acá los impares, ¿no? Porque si no, la otra es poner acá, ¿cómo lo puedo poner en fórmula para que me salga siempre los impares en n? Dejando el menos 1 elevado a la n. Bueno, también sería 1, pero por ejemplo acá esta, podría poner 2n menos 1. Y por ejemplo para n igual a 1 me da 1, para n igual a 2 me da 4 menos 1, 3, me va a dar todos los impares, ¿sí? Pero lo tengo que poner también acá. Esa sería otra, ¿sí?
Y si no, como decían, es poner esta fórmula así. Y a ver, es poner esta fórmula tal cual y no aclarar nada, y entonces les va, o sea, van calculando y se les va a ir anulando, ¿sí? La otra es poner esto así como n, que empieza en 1, pero para únicamente los impares, entonces tomo únicamente los impares, 1, 3, 5, etc. Y la otra es acá no aclarar nada y ponerlo en fórmula 2n menos 1, y también acá con el coseno, para que me dé únicamente los impares. ¿Está, chicos? Sí, profe. Ahora, chicos, esta es la función es y igual a x, ¿sí? F de x igual a x, no hay problema. Por eso sale así tan, digamos, tan bonito. El problema cuando tienen ya otro tipo de funciones o tienen dos términos, no siempre van a poder llegar a una fórmula como esta, ¿sí? En ese caso se pone toda la expresión y listo, no hay problema. A ver. Hicimos las impares, ¿no? Ahora hicimos una prolongación, la función igual a f de x, donde no era ni par ni impar. ¿Sí? Hicimos la prolongación par y ahora hagamos la prolongación impar. Entonces yo tengo que 2pi, tengo y igual a x. Quiero hacer una prolongación impar. ¿Sí? Una prolongación impar. Recuerden que las funciones impares son simétricas con respecto al origen. Entonces de acá tengo 2pi, acá voy a tener menos 2pi, simétrica con respecto al origen. ¿Sí? Esto es lo que me queda. ¿Sí? ¿Sí? Esa sería la prolongación impar de la función y igual a f de x. Recuerden que la función es impar, yo voy a tener una serie de senos, o sea que tengo que calcular únicamente el coeficiente b sub n, porque el coeficiente en medio de a sub 0 y a sub n me va a dar 0. Entonces se calcula únicamente b sub n, que es igual a lo mismo, como vamos acá, perdón, acá el periodo es, me olvidé, de nuevo, como hice una prolongación impar de periodo 2pi, lo prolongué a una impar, entonces el periodo es 4pi. Y la frecuencia entonces va a ser igual a 2pi sobre 4pi igual a 1/2. ¿Sí? Entonces, calculo b sub n. Que como voy a calcular en un semiperiodo, esa integral es 2 veces, o sea que es 4 veces sobre el periodo, que es 4pi.
por la integral en el semiperiodo, que es de 0 a 2pi, de x por el seno de n sobre 2 de x diferencial de x. ¿Quién se acopla? Yo, disculpe, lo dejé abierto, no me di cuenta. Ah, bueno, entonces tengo que calcular este coeficiente. Se simplifican los 4. Me va a quedar 1 sobre pi. La integral la primitiva, la de tablas, que sería el seno de n sobre 2 de x sobre n al cuadrado sobre 4 menos x menos x por el coseno de n sobre 2 de x sobre n sobre 2 entre 0 y 2pi. Esto va a ser igual a 1 sobre pi por el seno de n sobre 2 de x en 2pi. Me va a dar el seno me va a simplificar menos 2pi por el coseno de n sobre 2 por 2pi. N sobre 2. Y en 0, el seno en 0 se hace 0, y acá el coseno, por este x que toma el valor 0, se me hace 0, ¿no? Entonces acá, seno de npi, ya sabemos, se hace 0, y me queda 1 sobre pi por menos, este 2 lo subo, me queda 4pi sobre n, o lo ponemos con el coseno. Por el coseno, que se me simplifican acá, de npi. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué me va a quedar? El coseno de npi es menos 1 a la n, ¿no? ¿Sí? Porque el coseno de pi vale menos 1, el coseno de 2pi vale 1 positivo, el coseno de 3pi es menos 1. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí. Entonces, ¿cómo lo puedo expresar? Porque tengo un menos ahí, ¿no? Porque va a ser, a ver, no, al revés, ¿no? O sea, si n es impar, el coseno de pi es menos 1, y me va a quedar, bueno, acá puedo simplificar, ¿no? Con y me va a quedar coseno de n pi negativo, me va a quedar 4 sobre n para n impar, por el menos que tengo ahí adelante. Y me va a quedar menos 4 sobre n si n es par. ¿Está bien? Porque si el coseno es par, es positivo, y me queda menos 4 a la n. Y si el coseno es n es impar, me va a quedar 4 a la m. ¿Está bien?
Entonces, ¿qué me queda? ¿Cómo lo puedo expresar? No, bueno, a ver, veamos. Es la suma f de x es igual a la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de esta expresión de menos el coseno de n pi sobre n por el seno de n pi sobre 2 de x. Me faltó el 4. Va a ser menos 4, le pongo acá el menos. El menos 4 sobre el coseno de n pi sobre n. Y acá lo englobo. ¿Sí? Chicos, ¿lo ven? Sí, profe. ¿Sí? Chicos, ¿están ahí? Somos 40, bueno, 45. O sea, quiero ponerlo, le tendría que poner, lo puedo poner como menos 1 a la n, ¿no? Pero como tengo el menos adelante, a eso me refiero, ¿cómo sería? Porque tengo el menos. Para n igual a 1, yo tengo el menos más, me quedaría 4 seno de n pi sobre 2 por x. Para n igual a 2 yo tengo el positivo, entonces menos 4 sobre 2 por el coseno de 2. Perdón, no tengo que poner el coseno. Por el seno de pi por x. Para n igual a 3 tendría el menos por menos es más. Entonces yo empiezo con el positivo y después se me alternaría. ¿Me entienden lo que quiero, chicos? Sí, profe. Entonces, ¿cómo lo haría? Para no estar poniendo ese coseno de n pi con el menos adelante. ¿Podría ser así? Sumatoria, ¿no? De 4 sobre n por menos 1 a la 2n. Porque cuando n valga 1 va a ser 2 y va a ser positivo. Cuando n tome el valor... Ah, no, me faltó A la N nomás. de 9, pero va a empezar con el negativo. Perdón. N más 1, entonces. A ver. Claro, cuando n tome el valor 1, voy a tener el cuadrado. Cuando n tome el valor 2, voy a tener el cubo. Cuando tome el valor 3, voy a tener a la cuarta. Perfecto, así queda. ¿Sí? ¿Está bien? Yo lo había puesto mal, por eso la duda. Perfecto. N más 1. Para empezar con positivos, negativos, positivos, negativos. Por este menos que tengo acá adelante. ¿Está bien? Listo, de una función impar. ¿Está? Chicos, ¿alguna pregunta? Bueno, no siempre van a poder ponerlo así en fórmula, ¿no? Por eso les digo, si le da para pares o impares, aclaran ahí abajo, ponen
no sé, n pares o n impares y ponen la fórmula tal cual. En un parcial, no sé, salvo que sea muy obvio, no se van a poner a buscarle la fórmula. No se les pide la fórmula. ¿Sí? ¿Está bien? Chicos, ¿está? Sí, profe. Bien. Entonces, seguimos. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda. En la serie que hizo del par, ¿es lo mismo que yo nombré los impares o los pares, digamos, el resultado? Esta es, fíjate, esta es la impar. Es menos 1 a la n más 1, 4 por menos 1 a la n más 1 sobre n por el seno. La otra, la parte da por el coseno. Esta era, no. Esta es la impar. Esta es la par. Esta. Pi menos 8pi por la sumatoria de 1 sobre n al cuadrado por el coseno de n sobre 2 de x de los impares, para impares. Claro, ¿Sí? ahí usted nombró los impares, yo digo, es lo mismo que yo, por ejemplo, nombre los pares que me da igual a cero ahí cuando nombro la función como la serie. No te entiendo. A ver, no sé cómo explicar. Aquí usted cuando puso la función lo puso nombrando n igual a impares. El Claro, porque resultado va a dar por impares. pero fíjate, ¿por qué puse impares? Porque esta formulita, me da para n impares, me da menos 8 sobre pi por n al cuadrado, pero para los pares se me hace 0, ¿sí? Entonces únicamente existe o me da resultado para impares, por eso yo acá aclaro que tome únicamente los impares, que no tome los pares. Ah, bien, bien, sí, ya entendí. Claro, porque la otra, como les estaba diciendo, es que esta n la pongan en términos de los impares, o sea, 2n menos 1. Pero al hacer eso, acá acá en el coseno, dentro del coseno también tengo que poner 2n menos 1, porque va a tomar únicamente, como aclaro acá, impares. Si me hubiera dado para impar 0 y para par un valor, y bueno, acá también aclaro, pongo que tome únicamente los pares. Y si no aclaro nada y los pares me va a dar 0, pero en ese caso tengo que poner esta fórmula. ¿Sí? Sí, 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 Para que me entendí. dé, para que me dé 0 y para que me dé ese valor menos 8 por pi sobre n al cuadrado. Bueno, chicos, ¿está? ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Bueno, así son los ejercicios para obtener la serie de Fourier, ya sean pares o impares o la serie completa, para funciones que no son ni pares ni impares. ¿Listo? ¿Está? Profe, ¿cómo puede mostrar el último ejercicio? No llegué a copiar. Les muestro el último, el de la serie en par. ¿Está? Sí, lo último que escribió. Acá lo que hice fue darle valores para ver el signo. Empieza con positivo, no con negativo como los otros. Por eso era menos 1, es menos 1 la n más 1. ¿Sí? ¿Listo, profe? Sí. Chicos, ¿algo más? ¿Alguna otra duda? ¿No hay dudas?
Bueno, listo. No hay dudas. Ahora, vamos a ver la forma compleja de la serie de Fourier. Pero la forma compleja de la serie de Fourier lo utilizan más los eléctricos o los electrónicos, los ingenieros electrónicos, la parte de electricidad, la parte de comunicación, ¿sí? Nosotros la vamos a ver porque lo que sigue, que es transformada de Fourier, se utiliza la forma compleja de la serie de Fourier. Porque la serie de Fourier nosotros dijimos, ¿cuál era la condición de la función? La primera, que sea periódica. Entonces, para una función periódica, yo tengo la serie de Fourier. Ahora, para una función que no es periódica, tengo la transformada de Fourier, ¿sí? Entonces, y para definir la transformada de Fourier se necesita la forma compleja de la serie de Fourier. De nuevo, la serie de Fourier para una función periódica, ¿sí? Es otra forma de expresarla, nada más, con un periodo t. Recuerden, nosotros teníamos un medio de a sub 0 más la sumatoria del coeficiente a sub n por el coseno de n omega t más b sub n seno de n omega t. Entonces vamos a obtener la alternativa usando, o sea, la forma compleja de esta serie usando las fórmulas de Euler, o sea, el coseno de n omega t y el seno de n omega t. Recuerden que era en términos de los exponenciales, un medio de e a la i n omega t más e a la menos i n omega t, y para el seno era la diferencia y dividido sobre 2i. Entonces vamos a reemplazar estas expresiones del seno y del coseno acá, que está en términos de los exponenciales. Y me queda esta expresión. Recuerden, acá tengo 2i, tengo que multiplicar y dividir por i. Entonces me va a quedar menos. 1 sobre i es igual a menos i. Al hacer eso me cambian los signos y lo que voy a hacer es agrupar. Saco factor común el exponencial positivo, o sea, a la i n omega t. Entonces me va a quedar a sub n menos i b sub n. ¿Sí? Por esto. Y el saco factor común el exponencial con el exponente negativo, menos i n omega t, que me queda a sub n más i b más i por bn. Entonces, a un medio de a sub 0 lo llamamos c sub 0. A este coeficiente que acompaña a este exponencial es c sub n. Y a este coeficiente que acompaña a este exponencial, que es menos, lo llamamos c sub menos n. Y entonces me queda esta expresión. C sub 0 más la sumatoria desde n igual a 1 de c sub n por e a la i n omega t más la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de c sub menos n por e a la menos i n omega t. Y esto es la forma compleja de la serie de Fourier. Pero lo que podemos hacer todavía es le cambiamos el signo, o sea, iba desde n igual a menos 1 hasta, perdón, desde n, acá, desde n igual a 1 hasta infinito, y era c sub menos n. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos acá desde n igual a menos 1 hasta infinito, y ponemos c sub n por e a la i n omega t, y nos queda una sola expresión, pero desde n igual a menos infinito hasta infinito, de c sub n por e a la i n omega t. Y esta es la expresión de la forma compleja de la serie de Fourier. Entonces, la forma compleja de la serie de Fourier, los coeficientes c sub n se van a obtener con esta fórmula. Es 1 sobre el periodo por la integral entre 0 y el periodo, o sea, la integral a lo largo de un periodo
de f de t por e a la menos in omega t diferencial de t, donde n pertenece a los enteros. ¿Sí? Pero recuerden, nosotros obtuvimos la serie de Fourier utilizando los exponenciales y luego nos queda esta suma. O sea, C sub n igual a un medio de A sub n menos I B sub n, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, si tenemos la serie trigonométrica, tenemos los coeficientes A sub n y B sub n. Por lo tanto, los coeficientes de la forma compleja los podemos calcular. Y muchas veces no utilizamos esta integral, aunque a veces es más fácil usar la integral, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta función, que nosotros ya la calculamos, pero la hicimos en un periodo era menos 1 a 0 y de 0 a 1. Acá lo tenemos como menos t sobre 2 a 0 y de 0 a t sobre 2, que vale 1, y acá vale menos 1. Nosotros calculamos esta, la clase anterior. Periodo es pi, y llegamos a este resultado. ¿Sí? La serie. Como ustedes ven, es impar. Por eso me queda una serie de senos. Entonces, como ya se calcularon los coeficientes de la forma trigonométrica, A sub n y B sub n, y A sub n era 0, entonces, y B sub n era esta expresión, perdón, ¿qué hice? Entonces, calculamos C sub n. Recuerden que C sub n era un medio de A sub n menos I B sub n. Entonces reemplazo, como A sub n es 0, tengo B sub n, que es esta expresión. ¿Sí? Lo simplifico y me queda menos I por 1 sobre n pi por 1 menos 1 a la n. Entonces la forma compleja es esta expresión. ¿Sí? Para n igual a menos infinito hasta infinito. No necesito calcular la integral. Y me da esta expresión. Ahora, si no tenemos la forma trigonométrica y tenemos que calcular los coeficientes, tenemos que usar esta fórmula. ¿Sí? Ahora, ustedes fíjense que acá no la hice de menos t sobre 2 a sí, de menos t sobre 2 a 0 y de 0 a t sobre 2. Corrí, lo hice de 0 a t sobre 2, que era positiva, y después puse de t sobre 2 a t negativa. ¿Sí? Que es el periodo. Entonces le tengo que calcular, ¿sí? Y acá tengo n omega t, y yo sé que omega t es 2pi, entonces ahí puedo reemplazar, y por eso me salen acá los coeficientes, ¿sí? Y bueno, trabajo matemático y llego a esto, que coincide con el resultado obtenido. La forma compleja es otra forma de expresarla, nada más. Esto no vamos a ver. Y esa es trabajo. Por eso les digo, si ustedes tienen la forma trigonométrica, lo único, para obtener C sub n, sumamos, restamos los coeficientes de acuerdo a la fórmula, y si no, las calculamos con la integral, que es lo mismo. Acá, como les dije, yo lo calculé de 0 a t sobre 2, que la corrí. O sea, en vez de calcularla acá y acá, yo tomé esto, de 0 a t sobre 2, y tomé de t sobre 2 a t. Y da el mismo resultado. La hice de las dos maneras. ¿Sí? Para el que se fije. Bueno, y esa es la forma compleja de la serie de Fourier. 5 y 5. Chicos, ¿alguna duda? No es práctica, ¿no es cierto? ¿Tienen alguna pregunta, algo?
O quiere, a ver, de la práctica ¿vieron la práctica? ¿La guía? Chicos, ¿vieron algo de la guía, de la práctica? No, profe, todavía no pude ver. Bueno. Chicos, no quiero avanzar, pero son las 5:05. Entiendo que, bueno, ustedes tienen que rendir el recuperatorio y todo eso, y para colmo no están todavía los resultados, así que por eso no. Esta creo que está en la diapositiva. Esta. Acá, chicos, acá hay un error, ¿no? Esta T es X. Acá se me pasó esto. Es pi más X y pi menos X. Tengo cuidado ahí. Bueno, esto ya lo hicimos. A ver. Espera. Esperen, quiero ver una. Acá. A ver, esperen. Vamos. Este ejercicio, chicos, a ver. El 5. Usando el desarrollo en serie de Fourier de la función f de x igual a x para x entre 0 y 2pi, justifica esta igualdad. ¿Sí? Nosotros hicimos, ustedes fíjense, es pi cuadrado sobre 8 igual a esto, a la sumatoria de 1 sobre 2n menos 1 al cuadrado. Nosotros hicimos esta que no era ni par ni impar, y que me quedó esta expresión, y menos toda esta expresión. No se parece a la que tenemos, ¿sí? Después hicimos la par, y la par me quedaba esta expresión, ¿sí? Y me queda por el coseno de n sobre 2 por x. Entonces, y es la función y igual a x, ¿sí? Entonces, ¿qué valor tendría que tomar x para que el coseno de n sobre 2 me quede 1? Cero. Bien. Y para x igual a 0, ¿cuánto vale la función? 0, ¿no es cierto? Porque es f de x.
Entonces yo tendría 0 igual a ¿qué? A pi menos 8 sobre pi por esta sumatoria, 1 sobre n al cuadrado, y el coseno de 0 es 1. Entonces, despejo y me queda 1 sobre n al cuadrado igual a... Pero no lo hago por pasos. Está bien, despejo. Voy a esperar. Listo. Pero quiero más espacio. Entonces, ¿qué hago? Me va a quedar pi igual a ¿qué? A 8 sobre pi por la sumatoria de n igual a, era para los impares, ¿no? 1 sobre n al cuadrado. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que esta sumatoria de 1 sobre n al cuadrado va a ser igual a ¿qué? A pi al cuadrado sobre 8. ¿Está bien, no es cierto? Y recuerden que era para los impares. Oh, ya. Acá era impares. ¿Sí? Entonces, si es para los impares, yo lo puedo poner 1 sobre 2n menos 1 al cuadrado. Y esto es igual a ¿qué? A pi cuadrado sobre 8. Y es lo que les pide, perdón, en el práctico, ¿sí? Esto. Entonces, pi al cuadrado sobre 8 la puedo obtener también mediante esa sumatoria, o esta serie en realidad, ¿sí? En esta serie, 1 sobre 2n menos 1 al cuadrado. Esa es una de las aplicaciones. Van a encontrar muchos, así que se obtiene pi sobre 8 y distintas expresiones, ¿sí? ¿Está? Ese era el último ejercicio de serie. Chicos, ¿está? Sí, profe. Gonzalo, en el 1b dice, sí, pi más x, está bien. No, le estás diciendo a tu compañera, está bien, no es pi más t. La variable es x, se me pasó. ¿Sí? A ver, veamos. Bueno, ese era el 5, es de esa manera. Van a encontrar otras fórmulas, ¿no? A ver, otro. Coseno. Esta. O esta. Perdón. ¿Qué hora es? Chicos, ¿están para hacer otro ejercicio? O no hablen sus micrófonos, no me hablan, siento que estoy hablando sola. Bueno, salvo algunos compañeros. ¿Hacemos algún ejercicio? Sí, profe. Sí, profe, por Bueno. A ver. Alguno en la compleja, profe. Ay, vos también. Bueno, está bien, pero ¿para qué van a pedir algo fácil, no? Bueno, Como hagamos una ejemplo, cosa. digamos. Para después hacer solo, eso lo quiero ver. A ver, esperen. Quiero ver si en la tabla tiene la fórmula de la compleja. Sí, ahí está la forma exponencial compleja, está bien. Entonces, a ver si me tienen paciencia, porque esto lo tengo en otro cuaderno. Y, ¿qué les di? ¿Qué les puse yo de forma compleja?
Ah, tienen el seno y tienen g de t igual, no, y tienen t al cuadrado y tienen 0,1. A ver. En realidad la forma compleja es la que más utilizan porque es más fácil manejar, ¿no? Pero en la parte esa de comunicación y de electricidad, pero para obtenerla es medio complicadito. Por eso nosotros, o sea, si bien es otra forma de expresar a la función, porque nosotros tenemos la serie de Taylor, perdón, de Fourier trigonométrica, senos y cosenos, y tenemos esta forma de expresarla en forma compleja, que como les digo es más fácil para los que hacen comunicación o estudian comunicación, ellos manejan la forma compleja porque es más fácil para ellos y es más rápido, pero es compleja. A ver, bueno, a ver, este, vamos a este, pero uno que no está en la guía, ¿no? Tengo esta, f de t 0 menos 1 menor que t menor que 0, perdón, menos 2. Menos 2 a 0 y vale 1 entre 0 y menor que 2. ¿Sí? Si la grafican, es desde menos 2, 0 y después vale 1 de 0 a 2. El periodo es 4. Este es el periodo. Es igual a 4. ¿Sí? Entonces, tenemos que calcular C sub n, el coeficiente de la serie de Fourier, perdón, de la forma trigonométrica, que dijimos que era 1 sobre el periodo. ¿Sí? C sub n, que dijimos que la fórmula era 1 sobre el periodo, que en este caso es 4, por la integral. ¿Sí? Que es esta. A ver, ¿dónde está? Esta. ¿Sí? Con esta fórmula, 1 sobre el periodo por la integral a lo largo del periodo de f de t por el exponencial. Bueno, esa fórmula estoy poniendo acá, 1 sobre el periodo por la integral entre 0 y 2. Porque entre menos 2 y 0 vale 0. ¿Sí? Entonces, no tiene sentido, entonces está entre 0 y 2. Acá está el grafiquito, chicos. Que es la función que vale 1, dijimos, por el exponencial a la menos i n, y no calculé la frecuencia. No calculé la frecuencia. Ah, ya. Pero no es inverso del periodo, un cuarto. Bueno, sí, pero no la calculé. O sea que recuerden que omega es igual a 2pi sobre el periodo, que es 4. Entonces es pi sobre 2. Y ¿Sí? sobre sí. ¿Está bien? Recuerden, lo primero que hay que hacer en esto es calcular la frecuencia angular. Entonces, esperen. Entonces reemplazamos y es menos i n omega, que vale pi sobre 2, por t diferencial de t. Y esto es lo que yo tengo que calcular.
Bueno, listo. Un cuarto. Este es el exponencial, no hay problema, ¿no? Porque es que menos el exponencial, que es menos i n pi sobre 2 por t sobre menos, bueno, ya le puse el menos ahí, ¿no? Acá ya está el menos. Acá, i menos i n pi sobre 2. ¿Sí? ¿Está bien? Es el exponencial. Entre 0 y 2. ¿Y esto qué me va a quedar? Me va a quedar el menos, lo saco, menos. No elimino todavía el i. Me va a quedar, es un cuarto y este 2 va para arriba, ¿no es cierto? O sea que me va a quedar un medio. ¿Está bien? 2 1 sobre 2 pi. por i por n pi. ¿Sí? Está bien, ¿no? Bueno, yo lo puse todo mezclado. Y por el exponencial, que es e a la menos i n pi, t vale 2, me va a quedar menos i a la n pi menos. Y en 0 me da 1. ¿Sí? Bueno, ahora sí. Empiezo a trabajar. Ay, espere. Ahora, ese i que tengo abajo, en el denominador, lo subo. ¿Qué me va a quedar? Multiplico i, numerador y denominador, y me queda, se me va a simplificar el menos, y me va a quedar i arriba sobre 2n pi. ¿Sí? Y esta expresión e a la menos i n pi lo pongo en términos del coseno, porque es una función compleja, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser? ¿A qué va a ser igual? Al coseno de n pi menos i por el seno de n pi, la fórmula de Euler, y menos 1. ¿Está? ¿Está hasta ahí? Sí, profe. Pero, ¿por qué esto es más trabajo que otra cosa? 2n pi. ¿Y qué me va a quedar? El coseno de n pi, ¿qué valores toma? O sea, tengo pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, el coseno de n pi. 1 y menos 1. Bien, en fórmula, porque es Menos 1 a la alternado, n. menos 1 a la n. Bien. El seno de n pi, el seno de pi, de 2pi, de 3pi, 0. 0, menos 1. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo lo ponemos? Y bueno, y este ya es el coeficiente, si quieren lo pueden ver, o sea, para n pares, para n impares, ¿sí? Porque les va a quedar menos i sobre n pi para los impares y 0 para los pares. Pero como es una serie que va de menos infinito a infinito, esperen. Entonces, ¿cómo lo pongo? Que f de x es igual a ¿qué? A la sumatoria desde menos infinito a infinito de i sobre 2n pi por menos 1 a la n
menos 1. Y recuerden que es por el exponencial. ¿Sí? Por esto. Por e a la menos in pi sobre 2 de t. ¿Algo es ¿Sí? positivo, profe? No sé, eso es lo que estaba mirando. Eso es lo que quería ver. Sí, es positivo. ¿Dónde estás? Acá, positivo. Está bien. Listo. Y esa es mi... Bueno, en general tendríamos que calcular para el C sub 0, ¿no? Pero bueno, lo pueden dejar así si quieren. Esa sería la serie en forma compleja. Sí, me quedé con la duda de ese signo, pero no, acá está, lo tengo. Está bien porque tomo desde menos infinito a infinito. Listo. Bueno, y esa es la serie. Así se calcula. Tienen que recordar lo de la forma compleja. Recuerden que acá están, están todos los términos, ¿no? En esta serie. Inclusive está, pero acá, por ejemplo, yo tengo n en el denominador y entonces para n igual a 0, no lo podría calcular, entonces lo tengo que calcular aparte al c sub 0, ¿sí? Por tenerlo acá. Entonces esta fórmula sería con n distinto de 0. Y el c sub 0 va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre el periodo por la integral entre 0 y 2 de e a la 0, ¿sí? Porque es n0. O sea que ustedes recuerden que la función vale 1 y que acá, esperen que la encuentre, acá es la función que vale 1, n vale 0, o sea, e a la 0 es 0 y me va a quedar esa integral. Perdón. Entonces me queda e a la 0 por d de t. ¿Y esto a qué es igual? A 1/4 de t. Entre 0 y 2, que me va a quedar ¿cuánto? 1/2. ¿Sí? Entonces, en realidad, la serie, o sea, le tengo que agregar acá el término c sub 0. ¿Sí? Entonces, la serie sería 1/2 más la sumatoria de menos infinito hasta infinito con n distinto de 0 de i sobre 2n pi por menos 1 a la n menos 1 por el exponencial a la in pi sobre 2 de t, de x o de t, no me acuerdo ya de qué variable usé, t creo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean que su fórmula general tienen un n acá en el denominador, tienen que calcular el c sub 0, que es para n igual a 0. ¿Sí? ¿Está? Bueno, y así se calcula. No tengo otra más fácil, porque las otras es mucho cálculo. Esta era la más, a ver. Y tienen el seno.
Bueno, acá tienen t, ¿no? También no creo que sea tan complejo. Bueno, van a tener t por el exponencial. Necesitan sus tablas, ¿no? Porque les va a quedar t por el exponencial como integral. Lo mismo acá el b, les queda t cuadrado por el exponencial. Ujú. Y acá les va a quedar el seno por el periodo 2pi. Por el exponencial. O sea que les quedan funciones bastante complicaditas. Lo único que se simplifica, porque como les da periodo 2pi, el omega vale 1. 2pi sobre el periodo que es 2pi le da omega igual a 1, y entonces ahí se les simplifica bastante. Recuerden que el valor absoluto del seno de z, ¿cuál sería? Como ahí no les aclara, o sea, les dice de periodo 2pi, ¿sí? Entonces tomamos así, de pi y acá menos pi. Y el seno, ¿cómo es? Cruza por 0, ¿no es cierto? ¿Sería así? Ay, chicos, ¿están ahí o estoy hablando sola? ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe. estamos. ¿Sí? ¿No hubo problemas con el audio? No, profe, hoy nada. Ah, bueno, entonces tenía que llamar a la empresa, a Canal 2. Bueno, entonces, y como les pide ahí f de t igual al seno de t, pero valor absoluto, entonces, ¿cuál sería la función que tienen que hacer esta? Así, ¿sí? ¿Ya está? Para el caso del seno, que les da valor absoluto. A ver. Trajiste eso. Bueno, acá está. Chicos, ¿se animan a hacer esta? La del módulo del seno de z. Sí, profe. O que les quede planteado al menos, ¿sí? Ahí les dice periodo 2pi. Entonces tendríamos que calcular el coeficiente, ¿sí? C sub n. Recuerden que el C sub n es que 1 sobre 2pi. A ver, se las escribo. Tienen que calcular C sub n, que es igual a 1 sobre el periodo, que es 2pi, por la integral a lo largo del periodo, que es de 0 a 2pi, tomamos todo, y como es la función seno, ¿sí? Positivo, por e a la menos int, porque omega vale 1, es 2pi sobre 2pi por d de t.
Y esta es la que tienen que calcular, la integral. Entonces, ¿qué le queda? ¿Cómo lo harían? Porque recuerden que tienen e a la menos int y tienen el seno de t diferencial de t. Y estamos en la forma compleja. ¿Cómo lo harían? Pasando el seno de t a la forma compleja. Perfecto. Está bien. ¿Sí? Claro, estamos en la forma compleja, así que llevamos todo a complejo porque saben lo que va a ser ir a buscar el e a la menos int por el seno de t, sí está en tablas, pero se les va a hacer se hace un problema más o menos. Entonces es e a la it, ¿no es cierto? Menos e a la menos it sobre 2i por e a la menos int diferencial de t. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos, sacamos factor común, ¿sí? Que los exponenciales me refiero, ¿no? Porque les va a quedar e a la it por e a la menos int más e a la menos it por e a la menos int. Los agrupamos. Y que les va a quedar 1, lo pongo abajo. Esto va a ser igual a 1 sobre 2pi por esta integral entre 0 y 2pi de, dijimos, e a la it por e a la menos int menos e a la menos it por e a la menos int diferencial de t sobre, sí, sobre 2i. O lo ponen ahí al costadito, ¿no? O lo sacan afuera también. Perdón. Listo. Sería 4 por i. Para después ver si lo necesitan para algo ese 4pi, ¿no? Entonces dijimos que agrupábamos, porque les quedaba i a la t por e a la menos int. ¿Qué les convendría? ¿Qué les conviene? Voy a ver. Esto que les queda 1 sobre 4 pi por i por la integral entre 0 y 2pi de e a la, a ver si hago así, menos i por t, para que me quede, me va a quedar así, n menos 1, si saco del primer término, ¿no? Si saco menos it. Sí, Está n bien. menos 1. Menos, y de acá hago lo mismo, sí, me va a quedar menos i por t, y me va a quedar, pero el n más 1, ¿sí? Bueno, sobre nada. Todo esto por el diferencial de t. Entonces, esto me va a quedar 1 sobre 4 por i, pi por i, y ¿a qué son iguales estas integrales? Las primitivas del exponencial va a ser igual a ¿qué? A e a la menos i por n menos 1
por T sobre menos I por N menos 1. ¿Sí? Y acá menos E a la menos IT a la N más 1 sobre menos, ¿no es cierto? Entonces acá se me hace más y me va a quedar I a la N más 1. Y esto está entre 0 y 2pi. Allá. Y esto que va a ser igual a 1 sobre 4pi por I y reemplazo por el 2pi, que me va a quedar este menos acá arriba, menos E a la menos I por N menos 1 por 2pi sobre I a la N menos 1, más E a la menos I por N más 1 por 2pi I por N más 1, y menos cuando toma el valor 0, que me va a quedar el más 1 sobre N menos 1 y menos 1 sobre N más 1, ¿sí? Allá. Menos 0, ¿no es cierto? Me queda más 1 sobre I a la N menos 1. Y acá me quedaría menos 1 sobre I por N más 1. ¿Sí? ¿Está bien? No me equivoqué en nada. ¿Está, chicos? Entonces, ¿qué me queda? Uy, no, bueno. Bueno, y acá, chicos, separo, ¿no? Me va a quedar menos I 2pi por N y menos más me va a quedar E a la I por 2pi. Y eso lo pongo en términos de los cosenos, o sea, de la fórmula de Euler, lo mismo hago acá, menos 2npi E a la menos I por 2npi y menos E a la, no, acá sería más, ya, no, acá es más 1. O sea, lo tengo que desdoblar. Entonces, 1 sobre 4pi por I por menos E a la menos I 2n por pi
por E a la 2pi por I sobre I por n menos 1. Más, y acá hago lo mismo, me va a quedar menos I por 2n pi por menos I a la 2pi por I sobre I por n más 1. Y estos dos términos lo hacen la suma algebraica. Y estos, recuerden que ustedes tienen lo hice mal. Chicos, algo está mal acá. No sé dónde tengo el error, pero bueno, es de esa manera. Chicos, ¿me están siguiendo? Sí, Espera, profe. Julieta, dice profe, lo mismo que yo haga desde menos pi a pi, desde menos pi a pi. Lo que pasa es que como es valor absoluto del seno de t, y es positivo, ¿sí? Chicos, sinceramente les digo, me cansé, por eso yo les digo, no usamos esto, la serie compleja. ¿Les interesa este ejercicio o no? Chicos, les pregunto. ¿Lo podría subir al aula? No, lo hacemos la próxima bien. Porque, También. sí, porque cometí ahí un error, pero no lo encuentro. No sé cuál es el error que cometí. Hay un error porque no se me van a simplificar. Y la otra es hacer la serie trigonométrica, porque me tiene que dar lo mismo. ¿Sí? Pero bueno. Chicos, los chicos que piensen que no han aprobado el parcial, bueno, no que piensen. Yo creo que mañana, a más tardar a la tarde, vamos a tener las notas. ¿Sí? Vamos a hacer un esfuerzo con la ingeniera Maidana. O sea que más tardar, yo creo que mañana a la tarde o si no el viernes a la mañana, pero ya las notas. Y mañana en el horario de consulta, no creo que quieran consultar esto, ¿o sí? Serie. Em, yo lo que quería era que veamos la parte de mapeo. ¿Cómo? ¿Quién dijo algo? No sé si mañana podemos hacer algunos repasos de algunos puntos del parcial. Porque ya hicimos el parcial ayer a la tarde. Yo lo que quiero es que veamos mapeo, las dos formas de hacerlo. O sea, despejando z y la otra forma con las ecuaciones. V igual a f de x, y. Para que vean cuál es la diferencia. Y después, bueno, no sé, ver integrales. Ok, profe. Mañana a las 12. Como hasta hoy tengo audio, buen audio, yo creo que mañana a las 12 no voy a tener problema para la consulta. ¿Sí? Y bueno, y este ejercicio, piénsenlo, y yo también lo voy a hacer de nuevo, porque no sé dónde me equivoqué, pero hay un error. Lo voy a hacer de nuevo. ¿Sí? Silvia, ¿mañana querés ver este ejercicio? Bueno,
Bueno, pero es que no se trata de eso, Gonzalo. Ah, bueno, sí, Silvia de mapeo. Chicos, tengan en cuenta que ustedes están rindiendo para promocionar la materia. No sé, es algo que la quieren regularizar nada más. Entonces, es la promoción de la materia. No es regularizar nada más. Yo creo que todos la quieren regularizar, ¿o no? Si se Profe, puede Perdón, promocionar todos y la quieren promocionar. promocionar. Perdón, profe, ¿sí? y una consulta. Si nosotros rendimos y, por ejemplo, nos habíamos sacado un 5, 52, ponele, eh, ¿queda la nota más alta o la nota más baja? O sea, por ejemplo, si me saco un 45, tirando números. Lo que pasa es que si no llegaste a la promoción, te tenés que presentar para promocionar, ¿o no? ¿No es eso lo lógico? Digo, no sé, yo digo, o sea, si yo me saco 50 puntos, se supone que tengo que estudiar todo el fin de semana para poder promocionar. Total, ya saben cómo es la modalidad, los puntos son siempre lo mismo, chicos, o sea, integrales va de cajón y va una así, de ese tipo, del tipo que le tomé. Ahora capaz que lo que les tome va a ser que me desarrollen una serie de Taylor o una serie de Lorán. Y después pues, son siempre los mismos temas. Como les digo, integral va a ser del mismo tipo y es para que vean dónde cae, si cae fuera, cae adentro. Aplico la fórmula de integral de Cauchy, que es lo mismo que poner 2pi por i por el residuo. Bueno, tengo que evaluar el residuo, pero como son funciones racionales, entonces generalmente son polos, ¿sí? Y no es problemático porque era el valor de la función en el polo, perdón, en el punto S nada más. Así que bueno, no sé. Bueno, sí, ya sé, están haciendo orgánica, no sé, supongo que están haciendo termo, tienen otras materias que son pesadas también. Pero bueno, no, lo que pasa, lo que pasa es que generalmente siempre se presentan de nuevo para promocionar y se supone que sacan más puntaje, no sé qué contestarte, Nacho. O sea, nunca discutimos eso con la ingeniera Maidana si vale porque con Lores vale la nota más alta, ¿no es cierto? Y sí, porque vas a estar regular, no vas a estar promocionando, ¿sí? No sé si contesto. Ah, Cristian, la parte del C sub 0, lo que pasa es que en la fórmula de C sub n te quedaba el n en el denominador. Entonces, si vos pones la serie entre menos infinito e infinito, pasa por 0. Pero no puede tomar el valor 0 porque tenés 1 sobre 0. Entonces, por eso se lo calcula aparte. Calculamos el C sub 0 aparte y en la serie ponemos desde menos infinito a infinito y n distinto de 0, porque no lo puede tomar, ¿sí? Ahora, los coeficientes te darían un n en el numerador, no hay problema, va de menos infinito a infinito y no tenés que calcular el C sub 0. El C sub 0 lo toma la serie. ¿Y cómo se calcula? Se calcula para n igual a 0, o sea, en la fórmula de la integral pones n igual a 0 y te queda el exponencial a la 0, que es 1. Entonces es bueno, y como la función valía 1, no había problema. Si la función, suponete que sea t, bueno, y calculabas t al cuadrado sobre 2, pero nada más, ¿sí? Bueno, mi opinión es esta. Este fin de semana, bueno, el domingo estamos de cuarentena, así que no podemos salir, pero este fin de semana agarren variable compleja y para el viernes, perdón, para el jueves en el recuperatorio, ¿sí?
Y son, chicos, es lo mismo, lo único que pasa que un ejercicio más, un ejercicio menos, no sé, pero lo mismo. El primer punto siempre es el mismo, a lo sumo le puedo dar la opción de que diga si es derivable en 0,0 o en 2,1, que son más o menos del tipo de la evaluación conceptual que tienen en la guía. Sí, que seleccione. ¿A qué hora va a ser el parcial, profe, el recuperatorio? No hemos decidido todavía, porque a la mañana tienen clase, a la tarde tienen clase, capaz que sea al mediodía. No decidimos porque a la mañana tienen clase, a la tarde tienen clase, porque habíamos dicho, yo prefería el viernes a la mañana, pero a la mañana tienen el parcial de orgánica. Entonces digo el jueves, y el jueves a la mañana tienen clase y a la tarde creo que también tienen clase. Así que no sé, supongo que al mediodía. Sí, o sea, todavía, Silvia, todavía no decidimos el horario. Y el viernes, no. Y el viernes a la tarde. No, Julieta, vos decís el viernes después del parcial de orgánica. Tus compañeros me van a. No, porque precisamente por eso, ellos dijeron que tenían parcial, o sea que otro parcial no querían. Por eso. Por eso yo dije que no el jueves. El poder se puede, pero el problema está en que si tus compañeros quieren, no, seguro que no van a querer, o sea, porque van a estar rindiendo orgánica. Pero chicos, los pocos parciales que vi se equivocaron eh, por no mirar un poquito más, porque, por ejemplo, les daba armónica y tenían ahí la derivada y estaban bien hechas, pero pusieron que no era armónica. Entonces ya no calcularon nada. Errores así, después, ¿qué más? Mapeo en general lo hicieron bien, por ahí no graficaron. Eh, bueno, las integrales, algunos le hicieron bien, otros se confundieron en ubicar los puntos. O sea, esas cuestiones, capaz que un repaso fuerte de nuevo y ya están, ¿sí? Pero digamos como el repaso final, ya estaría. ¿Sí? Así que, bueno, no sé, chicos, otra duda. Como les dije, el horario del juego todavía no está. Tendríamos que consensuar, supongo que el lunes, a más tardar, vamos a establecer bien el horario. Antes de las 12 no podría ser. Es que jueves tienen clase, tienen cálculo numérico y no sé si tienen parcial. Tienen cálculo Pero el numérico, cálculo numérico no es de 8 a 10. pero después tienen programación aplicada, que es de 9 a 10. Bueno, pero lo que pasa, chicos, es que uno dice de 8 a 9 y nadie dice sí, lo hagamos de 8 a 10, porque si ponemos ese horario, listo, ya está. No, Pero, yo me refería, no sé, tipo 10:30, 11, para no hacerlo tan al mediodía, digamos. bueno, yo no tengo problema porque el jueves son impares, así que yo no salgo. Entonces me tengo que quedar adentro, a eso me refiero.
Sí, sí, sí. Así que igual tengo que estar sentada acá. Con esta pandemia. Claro, o sea, en vez de a las 12, a las 11 o 10:30. Bueno, podríamos consensuar, pero no sé, a las 11. Bueno, ¿ves? Bueno, pero chicos, A las 11, programación programación aplicada aplicada. no es de segundo año. Programación aplicada es de tercer año. Claro. Eso es lo que no entiendo. Sí. Bueno, ¿ves? Prefieren al mediodía. Bueno, veamos mañana, según los resultados. Ahí ya se va a limpiar un poquito. Pero bueno, a más tardar el viernes a la mañana están los resultados. ¿Sí? Bueno, y Ok. mañana a las 12 la consulta. Quiero que veamos mapeo. O sea, chicos, preparen mapeo, así preguntan y se sacan las dudas. Sáquense las dudas del mapeo. Y que es el otro tema fuerte. ¿Sí? Bueno, y después lo que quieran, o sea, serie de Laurent, serie de Taylor, la clasificación, o sea, la clasificación de los puntos singulares. ¿Sí? Ok, profe. Hasta mañana. Nos vemos a las 12 mañana.